Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el episodio de hoy vamos a volver a centrarnos en una cuestión artística, una cuestión a caballo entre la poética y la ética de Aristóteles. Vamos por tanto a descansar de la densidad de la metafísica, vamos a coger un poco de oxígeno y vamos a hablar de una cuestión, si bien no más fácil de entender necesariamente, sí algo menos compleja. La cuestión de hoy parece que se aleja un poco del tema principal de la temporada, que como sabéis es la metafísica y otras cuestiones artísticas, principalmente cuestiones de la poética. Y nos vamos a separar no porque el asunto sea especialmente diferente, sino porque Aristóteles no trata este asunto en la poética, sino que lo trata en la ética específicamente. Y por eso este episodio no tiene como base pues ni la poética, ni la metafísica, ni ninguno de los libros que a priori pensaríamos que corresponden con el título de nuestra segunda temporada. Aunque tened en cuenta que todas esas disciplinas, o más bien los libros acerca de esas disciplinas, no son siempre cuestiones de blanco y negro, de unos y ceros. Hay mucha filosofía teorética en los textos prácticos de Aristóteles y mucha filosofía práctica que colinda con cuestiones técnicas o de producción artística. Este es el caso de la investigación de hoy, una dicotomía que aparece propiamente en la ética nicomaquia, pero que se extiende al arte poético, a la producción artística, y que nos permite abordar cuestiones especulativas acerca de cómo juzgamos las obras de arte. La distinción a la que me refiero es el par de conceptos praxis-poiesis, como modos del hacer, modos de la actividad. Voy a excluir en este episodio la actividad teórica, la actividad teorética, porque su naturaleza es algo especial y porque no está necesariamente relacionada con la producción artística. Estos conceptos, los de praxis y poiesis, nos ayudarán a discernir hasta qué punto podemos separar el autor de su obra, es decir, hasta qué punto el juicio que hacemos sobre la genialidad o no de una obra de arte está afectado o debería estar afectado por el carácter, la conducta o la intención de su autor. Así que, sin más, vamos con el episodio 24, Aristóteles y la cultura de la cancelación. Como os imagináis, Aristóteles no pudo hablar de la cultura de la cancelación por una cuestión obvia. Este es un concepto que tiene apenas unos 10 años y el bueno de Aristóteles dejó de estar entre nosotros hace algunos años más. Sin embargo, eso no significa que en su tiempo no hubiera posiblemente personas, grupos, comunidades que tenían comportamientos similares a aquellos que hoy adjudicamos a la cultura de la cancelación. Obviamente tuvo que haberlos, porque la reivindicación, la habladuría, el rumor, el chisme, son parte de nuestra naturaleza. Y a veces un rumor se expande de manera justificada y otras veces, pues no. Y cuando se expande justificadamente por mera dinámica social, se suelen crear movimientos sociales o movimientos políticos que buscan reivindicar algo. Esto, como os digo, es algo esencialmente humano, por lo que no es extraño pensar que en tiempos de Aristóteles hubiera este tipo de sentir social hacia algunas cuestiones. Eso sí, lo que también es muy probable es que no tuvieran ni el alcance ni la influencia de lo que la cultura de la cancelación hoy tiene en nuestra vida social. El arte, como el estudio, siempre ha sido un entretenimiento de quienes no deben preocuparse para poder comer, y en tiempos de Aristóteles mucho más que ahora, ya que ahora vivimos en un mundo que más o menos ha democratizado, ha universalizado el acceso al estudio y el acceso al ocio. No, en tiempos de Aristóteles seguro que no tenían esos sentires sociales la magnitud que pudieran tener hoy. Aunque, sin lugar a dudas, y Aristóteles indirectamente muestra la existencia de ese debate, también la gente discutía la idea de si el autor y la obra podían vivir en marcos de juicio distintos, es decir, si era posible disfrutar de una obra sin tomar en cuenta quién era el autor, cuál era la conducta, la actitud de ese autor. O sea, en definitiva,
si se podía separar el autor de su obra. A este respecto, la cultura de la cancelación ha evolucionado mucho a lo largo de estos últimos 10 años. Hoy entendemos como cultura de la cancelación el fenómeno social por el cual se reprochan y se aíslan públicamente, generalmente por medio de las redes sociales, conductas o actitudes socialmente mal vistas, aunque éstas no constituyan, o al menos antes de que se pruebe, que constituyen algún tipo de delito. Así, la cultura de la cancelación es un mecanismo de estigmatización social, de aislamiento, de exclusión de determinadas personas del grupo o comunidad política, condenándolos, y no juzgo ahora si merecidamente o no, condenándolos a una suerte de ostracismo social, al menos en el marco de las redes sociales, que es donde esta cultura pues, se ha hecho fuerte. Esta manifestación de la cultura de la cancelación no es, sin embargo, la única. Esta tal vez es la más actual. La generalización de este mecanismo implica esta definición. Pero si miramos un poco hacia atrás, no mucho de hecho, solo algunos pocos años, los primeros movimientos de la cultura de la cancelación que se hicieron más globales pertenecieron en su mayor parte al mundo del arte o de la producción artística. Algunos ejemplos han quedado en nuestra memoria, aunque ahora ya no esté de moda hablar de ellos. Por ejemplo, Woody Allen, Harvey Weinstein o Kevin Spacey, o en España Plácido Domingo. Estos son algunos ejemplos sonados de esto que os digo. Todos estos estuvieron relacionados de un modo u otro con conductas ilícitas de tipo sexual. Pero este no tiene por qué ser el único tipo de conductas ilícitas que busca castigarse con la cultura de la cancelación. Estos casos son algunos de los más conocidos del momento donde yo situaría los inicios de esta cultura de la cancelación en sentido fuerte, que tuvieron lugar estos inicios alrededor del famoso movimiento del Me Too del año 2017. Sin embargo, hoy en día todos podemos reconocer con cierta facilidad que hay una tendencia general a censurar algunos tipos de discurso, aunque tal vez ahora mismo, en los tiempos que vivimos ahora mismo, tal vez también se está dando una especie de reacción a esa tendencia general a aislar, a excluir determinados discursos. Me refiero, por ejemplo, a la aparición de Trump o Elon Musk como supuestos garantes de esa libertad de expresión y de ser obstáculo a eso que llaman el wokismo. No obstante, que nadie se lleve a engaño, la política consiste en dominar a través del discurso. Y si la cultura de la cancelación se pudiera identificar con un mecanismo de censura ligado de alguna manera a la izquierda internacional, al wokismo, el discurso supuestamente deliberador de Trump y de Musk no resultaría ser otra cosa que el mismo mecanismo de censura hacia los discursos opuestos. Para ver esto solo hay que ver las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de los Estados Unidos en la dirección opuesta a ese supuesto wokismo. A veces estos personajes usan expresiones como no permitir o como no promover, como si esas expresiones pues, no implicaran en el fondo prohibir o censurar. Pero bueno, este tema definitivamente es otro tema. Volviendo a lo que nos importa en el episodio de hoy, yo voy a evitar al máximo la cuestión política para centrarme exclusivamente en el arte, en la producción artística, que es en donde, además, creo que mejor se adecúa la reflexión aristotélica por lo que he dicho antes. En su tiempo, el acceso social al arte pues no tenía el suficiente alcance como para crear esas dinámicas políticas en el mismo tejido social. Por eso, la reflexión yo la voy a suponer exclusivamente aplicada al asunto del arte. Y concretamente voy a intentar reflexionar acerca de si es posible separar el autor de su obra. Para ello conviene que definamos los términos aristotélicos con los que vamos a trabajar. Por un lado, tenemos el término praxis y por el otro tenemos la palabra poiesis. Tanto praxis como poiesis son términos, son conceptos que se refieren al hacer humano. Sin embargo, se refieren al hacer humano con objetos y con matices en marcos algo distintos. En primer lugar, la dicotomía praxis-poiesis nos lleva de lleno a hablar de la teleología, que como sabéis es el marco tanto metodológico como fundamental de toda la filosofía aristotélica. Es metodológico porque guía no solo la acción, sino la reflexión de todo el corpus aristotélico.
Y es fundamental porque la teleología es también lo que define la naturaleza de todos los entes, de todo lo que existe, por tanto. Si no voy errado, diría que hemos visto en algún episodio pasado, en algún episodio probablemente de la primera temporada, el origen etimológico de este concepto. Pero bueno, vamos a repasarlo hoy aquí. La palabra teleología proviene de dos palabras griegas. La primera de ellas es telos, que traducimos como fin, y la segunda es logos, que traducimos como discurso o como estudio. Por lo que la teleología lo que hace es describir que todo movimiento de cualquier ente vivo, y particularmente toda acción humana, se orienta hacia un fin. Si no hay ese fin al que orientarse, pues sencillamente no hay acción. Sin embargo, los fines que buscamos al hacer pueden ser de naturalezas distintas, pueden ser fines diferentes en tipo, y eso nos lleva a que hay al menos dos modos de entender el hacer humano: la acción, praxis, y la producción, poiesis. La acción o el acto es el resultado de la praxis, la actividad práctica. Y esta actividad consiste en un conocimiento y una puesta en práctica que nos lleve a una interacción social o a una autointeracción en términos morales. Esto significa que el conocimiento que vamos a estar poniendo en práctica en la praxis es un conocimiento relativo al comportamiento y a la virtud, es decir, un conocimiento que nos pone en relación con un bien que debemos preservar o perseguir, o por el contrario, con un mal que debemos evitar. Además, la acción de la praxis no podemos juzgarla sin juzgar la intención de quien la realiza, la situación y el contexto en el que tiene lugar esa acción. O sea, la acción o el acto está necesariamente adherido al individuo que lo hace. Pensemos, para iluminar esta cuestión, en un dilema moral. Imaginad que una persona que vive en la calle entra en una panadería y roba unas cuantas barras de pan. Días después, otra persona llega y roba otras cuantas barras de pan. Y unos días más tarde llega una tercera y decide robar otras cuantas barras de pan. La acción, el hecho que estamos, enjuiciando, es el mismo. Las tres personas han robado, cada una de ellas, unas cuantas barras de pan. Ahora bien, imaginad que se descubre que la primera persona es un delincuente fugado de la cárcel que por mera diversión y maldad decide robar unas barras de pan que luego aparecen prácticamente enteras en una papelera. Imaginad también que la segunda persona es una persona con muy pocos recursos económicos que decide robar una docena de barras de pan para poder comer. Y finalmente, imaginad que en el último caso, la persona es una madre o un padre que roba 2 o 3 barras de pan para poder alimentarse y para poder alimentar a sus hijos. Pero que pudiendo haber robado 10 o 12 barras, como el segundo de las personas, decide robar 3 o 4, porque es consciente de que robar es algo que está mal. Entonces va a robar aquello justo para satisfacer su necesidad. En estos casos es obvio que, aunque reconozcamos que la acción es la misma, es decir, robar barras de pan, el contexto y la situación de quien la está realizando en cada caso hace variar sustancialmente lo que pensamos y, por ende, hace variar el juicio que acabamos emitiendo. No es lo mismo robar por diversión que robar por hambre, y no es lo mismo robar para alimentar a unos menores que para alimentarse a uno mismo, así como tampoco es lo mismo robar lo justo para poder comer y robar para comer en exceso. Bien, pues este vínculo que hay entre la intención, el contexto, las circunstancias de la gente, la acción y el juicio son del campo, del marco propio de la praxis. En la praxis necesitamos saber qué pasa con la persona que realiza la acción para ser justos al tiempo de emitir un juicio u otro. Este vínculo es tan importante, la cuestión de la intención, que el derecho lo recoge cuando hablamos, por ejemplo, de los agravantes y de los atenuantes de un delito. Esos agravantes y esos atenuantes pues no son más que el cómo institucionalizamos esos elementos de juicio que a todos nos parecen necesarios para poder decidir cuánto de mal está un robo o cualquier otra acción perjudicial o delictiva. Por otro lado, el otro modo de hablar del hacer, de la actividad humana, es la producción, la poiesis. La poiesis se refiere al hacer en el sentido de producir algo, de crear un producto. Y en este sentido Aristóteles nos dice que la poiesis depende de un conocimiento técnico que ponemos en práctica con el objetivo de tener un resultado separable de la gente, o sea, un producto, una cosa. Este es el marco propio de la obra de arte.
porque la obra de arte es el resultado de un conocimiento técnico mediante el cual creamos un producto que es exterior al individuo. Y por tanto, que habla por sí mismo, que tiene un sentido, un valor por sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en las Meninas de Velázquez para entender esto. Si alguien nos pidiera que valoráramos las Meninas, que las valoráramos del único modo que podemos hacerlo, que es artísticamente, los elementos de juicio que podemos usar son lo que representa, cómo está pintada, sus colores, sus formas, su simetría, si la tuviera, en definitiva, el aspecto técnico que tiene la obra. Con base en esto es que diríamos si nos parece una obra de arte o no, y eso es una cuestión objetiva, o si nos gusta más o menos, y eso es una cuestión subjetiva. La pregunta que debemos hacernos en este punto, cuando estamos juzgando las Meninas como obra de arte, es la siguiente. ¿Cuál es el peso, la importancia de la intención de Velázquez al pintar las Meninas? O más aún, ¿sabemos siquiera cuál es la intención de Velázquez al pintar las Meninas? La respuesta, a mi juicio, es evidente. No sabemos qué intención tenía concretamente Velázquez, o en el mejor de los casos, la intención que pudiera tener con poca probabilidad es relevante al tiempo de juzgar esa obra. Por lo que parece que el peso, la importancia específica de su intención, como poco no tiene que ver con su técnica artística. Y como mucho, pues la desconocemos en su totalidad. Pues esta es la idea de la poiesis. Y es que la obra de arte terminada habla por sí sola. Plantea su genialidad en sí misma. O sea, no es necesario saber qué pensaba o qué quería Velázquez cuando pintó las Meninas. Porque lo que yo necesito ver para juzgar si es o no técnicamente genial, artísticamente meritoria, es la técnica y la habilidad de Velázquez al tiempo de pintarla. Y eso es solo visible en la obra como producto, en la obra realizada, quiero decir, y por supuesto separada del productor. El productor no representa en la obra, o sea, no hay en la obra una característica de la genialidad o del mérito del autor más allá de cómo ha pintado esa obra. Pues este es el parecer de Aristóteles. La praxis es el marco de la actividad humana en el que la valoración del hacer humano, de la actividad, depende de la intención de la gente, y la poiesis se refiere a la producción de las obras, que valoramos por sí mismas, independientemente de quién es el creador, de quién es el artista. Ahora bien, si trasladamos esta cuestión a los ejemplos del principio, resulta que para nosotros, o para una parte importante de nosotros, la cuestión pues no resulta tan evidente. El resultado de lo que tenemos hoy como cultura de la cancelación no es algo que de hecho surgiera de la nada en los alrededores de 2017. A mi juicio, las raíces de la cultura de la cancelación, en el restrictivo sentido en el que yo estoy hablando hoy aquí, se encuentran a principios del siglo XX, con la separación formal y práctica del arte figurativo y del arte no figurativo. Esta separación supuso la superación, de hecho, de la dicotomía clásica entre praxis y poiesis. ¿Por qué? Pues porque con esta escisión se convirtió el arte en un movimiento político y por tanto se transformó algo que era esencialmente poiesis, esencialmente poético, en algo que es esencialmente praxis, esencialmente práctico, político. Si miramos hacia atrás en nuestra historia reciente, veremos que los últimos 200 o 300 años de nuestra historia han sido años de reacción. En este caso, el siglo XX fue una reacción al supuesto encorsetamiento del arte figurativo, del arte tradicional, que representaba en muchos casos, simbólicamente al menos, la vieja política, la rigidez, la opresión, y del que surgieron un conjunto de movimientos que buscaban romper con ese modelo político, a través de romper con ese modelo de arte. Así aparecieron artistas como Kandinsky o como Pollock, entre muchos otros. Pero no solo se hizo fuerte el arte no figurativo sin más, sino que, por ejemplo, las vanguardias trajeron la abstracción y el surrealismo que buscaba igualmente romper esos modelos rígidos del arte, con autores como Dalí o Buñuel, o con famosísimas obras como Los aullidos por Sade de Debord. Estos autores y estos movimientos o estas obras podrían representar una relación de necesidad entre la intención del autor y la obra producida, puesto que en muchos casos la obra no se entendía bien sin conocer el contexto del autor. Sin embargo, a mi modo de ver, estas obras presentan un problema esencial. Si en la producción artística la intención del autor no es un elemento necesario para juzgar su genialidad, cuando una obra tiene una dimensión por definición inaccesible, entonces es que no es del todo una obra de arte. Me explico. Imaginad que tenemos una obra de arte que
por definición, no podemos entender o no podemos interpretar completamente si no nos cuentan la intención y el contexto en el que el autor realizó dicha obra. Solo al tener esa información, se supone que tendríamos acceso completo o casi completo a lo que la obra querría decirnos. Pues bien, planteo, ¿qué sucede entonces con una obra no figurativa que sea anónima? Porque en el mejor de los casos será una obra muda, una obra que no podemos entender ni interpretar nunca, si partimos de la base de que necesitamos la intención y el contexto del autor para eso. Y en el peor de los casos, si no existe esa intención o ese contexto, pues tendremos que, si queremos interpretarla o entenderla, inventarnos ese contexto, esa intención. Si la intención es un elemento esencial para interpretar la genialidad de la obra, entonces, si no hay autor, no hay invención, pues entonces tampoco hay obra. Aunque la obra esté materialmente delante nuestro, la tengamos enfrente. Así llegamos a una conclusión que a mi juicio es muy interesante. En este tipo de obras, nuestra interpretación no se constituye sobre algo real, sino que lo hace sobre una ficción, una narración creada, o total o parcialmente, por el espectador. El núcleo teórico de esa despolletización del arte es lo que hemos dicho antes. El arte se transforma a partir del siglo XX en un movimiento político, en una reivindicación. Y esto es lo que llamamos, o lo que podríamos llamar, la politización del arte, que tanta influencia tuvo durante el siglo XX y que a su manera, pues, tanta tiene también hoy en día. Durante el siglo XX, sobre todo durante la primera mitad, esa politización del arte se expandió por medio de mecanismos como la propaganda. Y hoy, con la democratización del acceso a Internet y el peso de la masa social en el mundo, sobre todo en el mundo virtual, pues se ha transformado en parte en lo que conocemos como cultura de la cancelación. Y esta cultura de la cancelación es genuinamente praxis, es genuinamente política. Y eso lo hemos visto en los casos que os he apuntado al principio. Por ejemplo, que quede claro, sobre todo, que no estoy juzgando la materialidad de esos casos. No es para nada mi tarea aquí. Pero sí que creo que puedo señalar el carácter político de esa agenda, el carácter político de la cultura de la cancelación. Y que ese carácter político depende en parte de cómo se construye el estigma alrededor de los artistas y de sus conductas. En muchos casos, la denuncia social o la denuncia política y su posterior condena, la condena social, quiero decir, es anterior a cualquier investigación de tipo jurídico sobre esa conducta. Quiero decir, no siempre se denuncia jurídicamente o se demuestra jurídicamente la ilicitud de una conducta en el momento en el que el mecanismo de la cancelación cultural, se pone en marcha. O sea, ese mecanismo, al ser un mecanismo social, es casi automático a la noticia. Y a veces eso hace que sea, pues, poco garantista. En algunas ocasiones hay agendas políticas interesadas no en hacer coincidir una denuncia social con un delito real, sino interesadas en la denuncia social misma, lo que, en los términos en los que estamos hablando hoy aquí, hace que la gente saque conclusiones precipitadas y deje de consumir o de incentivar el consumo o de promover obras de arte que por sí mismas, pues, podrían ser obras de arte geniales. Os cierro este episodio con una reflexión al respecto. Imaginad que os pasan una película de un director anónimo. Veis la película y resulta que os maravilla, os parece una grandísima obra de arte que la humanidad no puede perderse. Imaginad a continuación que al final de la película vienen unos señores y os revelan que el director de esa película, pues, ha sido acusado de delitos profundamente repugnantes. Podéis imaginaros los que queráis. La pregunta que yo os hago es, ¿cambiaría vuestro juicio sobre la película, sobre la obra? ¿Cambia realmente la materialidad de esa película? ¿Deja por ello de ser genial? ¿O es solo la información posterior sobre el director la que no es genial, y no la obra? La obra en sí parece que no ha cambiado, parece que es la misma antes y después de tener esa información. Y es la misma incluso antes y después de que ese director decidiera realizar los actos horribles que habéis supuesto que hizo. Sin embargo, parece que nuestra disposición hoy, nuestra disposición a volver a ver la película, a promover que esa película continúe ganando fama y dinero, es distinta. Y tal vez esta es la cuestión. Tal vez no es el arte, sino el rendimiento obtenido lo que nubla nuestro juicio artístico poético. Pero en cualquier caso, esto hace que nuestro juicio sobre la obra de arte se haya
abstraído, haya salido del ámbito de la producción artística y se haya colocado en el ámbito de la praxis. Pues con esto acabamos el episodio de febrero, un episodio un poquito menos denso y que ha llegado un poquito tarde, por cuestiones que ya os podéis imaginar, cuestiones laborales y de vida personal, pero que en cualquier caso ha llegado. Estaré encantado de que compartáis conmigo vuestras reflexiones acerca de lo que hemos estado hablando aquí, acerca de si para vosotros es separable el autor de la obra. Sé que es un tema ciertamente polémico, pero espero haber podido iluminar mínimamente el hecho de que esos dos ámbitos, al menos en el marco intelectual clásico, pues están intelectualmente separados, que uno no tiene implicaciones sobre el otro, o que no las tiene esenciales, y que podemos gozar, por tanto, de la genialidad de la obra de arte, aunque odiemos con todas nuestras fuerzas a quien lo ha hecho posible, a quien la ha creado. O al menos esto es así bajo el punto de vista de Aristóteles y de algunos otros autores clásicos. ¿Y vosotros qué creéis? Hasta el próximo episodio.